Hola, muy buenas tardes, soy CryptoBernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal donde les comparto mi recorrido por el mundo de las criptomonedas y los proyectos DeFi. Y en ese momento lo que quiero hablarles es de XRP y ver cómo está la economía en general para que ustedes se hagan una idea de qué puede pasar con XRP, Bitcoin y las demás criptomonedas en este espacio. Vamos a mirar. Arranquemos por el mercado global el valor del mercado global, el market cap, está en 1,05 trillones, 0,23% por encima de lo que había estado hace 24 horas. Es un incremento suave, pero va ahí. Tenemos un índice de Fear and Greed de 38, así ha estado las últimas semanas. El último video lo vimos en 38, el anterior lo habíamos visto en 36. Creo que ha ido subiendo de a poquitos. Esta mañana yo me levanté con Bitcoin en 26.700, un poquito por debajo, y en este momento estamos en 26.267, lo que significa al final una subida de 24 horas de 0,29%. Por su parte, XRP ha bajado un poco, 0,13%, pero se mantiene por encima de los 50 centavos de dólar, está en 0,504. Esos son niveles sólidos porque ha sido un piso que ha marcado ahí en los 50 centavos a la expectativa del halving del Bitcoin el próximo año para ver cómo nos va en ese movimiento que se viene a futuro. Y les quiero mostrar en un rato, no se vayan, quédense hasta el final para ver cuál es la expectativa de gente que analiza muy bien estas gráficas a ver hasta dónde puede llegar XRP. Ese es el análisis que quiero mostrarles, se me hace muy válido. Pero ¿qué más información hay esta semana de Ripple y de XRP? Puntualmente XRP tiene una fiesta el viernes 29 de septiembre en Nueva York y ha sido de mucha especulación lo que pueden anunciar en esta fiesta. Primero que todo porque vimos a Brad Garlinghouse, el CEO de Ripple, enfrente de las oficinas en Nueva York de la SEC de Washington, de la SEC y de la Corte Suprema, donde se supone que él algo estaba o molestando o haciendo algo, pero se presentó en la Corte Suprema y pareciera, según las especulaciones, que estuvo dentro del edificio de la SEC hablando con Gary Gensler. Entonces, ¿qué puede pasar? Primero que todo, la fiesta del 29, mucha gente especula que, acá lo tengo en este artículo, que puede haber un IPO de Ripple. No creo puntualmente que pase porque en el momento en el que está Ripple frente a la SEC, donde está discutiendo, donde están peleando por la situación actual y la denuncia que tiene XRP de ser un valor, a menos que hayan llegado a un acuerdo, no creo que presenten un IPO. Por otro lado, podría ser que XRP en esa reunión o Ripple en esa reunión hablen de que llegaron a un acuerdo con la SEC. Eso sí podría pasar, pero no, pues a menos que sea todo junto, pero si no llegan a un acuerdo con la SEC no creo que haya ninguna noticia. Miren, una cosa importantísima que quería hablarles desde el inicio era ver cómo están los tesoros de 10 años y si lo vemos acá, vemos que en ese momento están en 4,61 después de la noticia hoy de los bienes durables. Eso dio un indicativo de que la economía americana está muy positiva y por eso se especula que la Fed pudiera subir tasas y mantenerlas más arriba y por más tiempo durante el 2024, después de ver que la economía ha sido resiliente, la economía americana. Este nivel no se veía desde agosto del 2007, cuando fue la crisis de Estados Unidos. Esta es la gráfica, en este momento estamos en 4,61, pero alcanzamos a estar a 4,63 hace unos minutos nada más. ¿Qué otra información hay importantísima? La SEC volvió a avisar y con anticipación que va a aplazar hasta enero la decisión sobre los ETFs de spot de Bitcoin, sobre todo los de ARK, y posiblemente pueda pasar con los demás que está analizando. Eso no es positivo, pero tampoco es un impulso negativo, es darle más demoras al proceso. Es lo que me parece a mí personalmente. Por el lado de datos y de precios,
les quiero compartir esta gráfica de Greg, que es un gran director o gran analista, perdón, de gráficas y hace muy buenos análisis técnicos. Estas velas son de 4 meses. Lo que muestra es un impulso en este momento que podría llegar a un incremento de 1160% con respecto al precio actual, llevando a la moneda de XRP en los próximos 4 meses a un nivel de $6,23 por token. Eso es muy positivo, se acerca mucho a lo que yo estaba esperando de los $6 a final del año, aunque yo en ese momento estoy pensando cada vez más que estoy muy lejos de esa proyección, a pesar de que Greg pone este dato. Esto podría ser los $6 podrían ser muy cercanos al momento del halving de los bitcoins, que sería en abril del próximo año. Pero esta gráfica muestra ese impulso y ese pump de acuerdo a gráficas y en movimientos pasados. Eso es lo que él analiza. Les recomiendo que lo vean en el Twitter, en x.com, porque ahí él, como en su tweet, en su línea, habla de por qué cree que lleguemos a un incremento de 1160%. Los ETFs, si llegaran a pasar después de que hubo unos congresistas que le solicitaron a la SEC que lo pensara, que lo analizara, que lo subiera, les voy a mostrar el artículo, acá está el artículo, le pidieron que tome una decisión y que deje de ser inequitativo con la gente, que sea muy equilibrado, porque después de la decisión de lo que pasó con Grayscale, ellos tienen la obligación, según estos congresistas americanos, de tomar una decisión más rápida e inmediatamente con respecto a los ETFs de Bitcoin de spot. Esa es la información que les quería compartir. No siendo más, los dejo y les agradezco por estar acá y pasen muy buena tarde. Hasta luego.